Hoy, en resumido y corto, les traigo la historia de Lucy. Todo empieza con este plano de hace 1000 millones de años, donde nos cuestionan qué hemos hecho con la vida. De ahí nos vamos al presente con nuestra protagonista Lucy, quien era acompañada por su ligue Richard. Richard quería que Lucy fuese a dejar un portafolio a este edificio, pero esta Lucy como que no quería muy bien, ya que no sabía qué podía ver en el portafolio y porque lo que le pagaron a Richard por solo dejar el portafolio era absurdo. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Ella ahí estaba a punto de irse, pero ahí Richard, con la ayuda de unas esposas, sujetó el portafolio con Lucy, de esa manera no dejándole otra opción que ir a dejarlo. Pero antes de ir le dijo que preguntara en la recepción por el señor Young, ya que el portafolio era para él. Lucy fue y ahí le preguntó al recepcionista por el señor Young, por lo que el recepcionista le dijo que ahorita bajaba, que literal no se moviera. Esta Lucy sabía que... algo anda mal. Y segundos después vemos cómo se quebraron a Richard, quien la veía desde la ventana. Ahí llegó el señor Young con sus guardaespaldas y en un 2x3 se llevaron a Lucy. A Lucy la llevaron donde se hospedaba el señor Young, donde vio que había varios cadáveres. Ella no sabía qué era lo que estaba pasando, y más porque todos no hablaban inglés. Pero ahí el señor Young llamó a un traductor para que se comunicara con ella. Esta Lucy le dijo al traductor que le dijera al señor Young que ella no sabía nada, que solo fue a dejar el portafolio. Y ahí, segundos después, el señor Young le dio una clave para que abriera el portafolio. Él y sus hombres por seguridad se escondieron detrás de los muros por si algo salía mal, mientras que Lucy tenía que abrir el portafolio. Pero no se preocupen, que al final en el portafolio solo estaba esta droga llamada CPH4. Eso estuvo cerca. Ahí el señor Young probó la droga con una de las personas que tenía secuestrada para ver que en efecto la droga sí era buena. Por su parte Lucy ya se quería ir del lugar, pero ahí el señor Young le dijo que le iba a ofrecer un trabajo. Esta Lucy como que no quería, así que ella ahí le dieron un putazo para noquearla. De ahí nos vamos con el profesor Norman, quien estaba explicando su teoría del cerebro. Básicamente esa teoría hablaba sobre la capacidad cerebral, y según Norman las especies usaban entre el 3 y el 5% de su capacidad, mientras que nosotros los humanos usábamos el 10%. Y por último, los delfines usaban el 20% de su capacidad cerebral. Nada mal, niño. De ahí regresamos con Lucy, quien estaba despertando de un sueño, y ahí vemos que ella tenía una herida reciente en el estómago. Y segundos después, este hombre le dijo que le habían metido un paquete de CPH4 hace unos minutos para que ésta la traficara, ya que era la sensación entre los jóvenes europeos. En eso, de igual manera, llegaron más personas que traficarían el CPH4, y después de un rato vemos cómo se los llevaron para que hicieran la chamba. Mi momento ha llegado. Ahí regresamos con el profesor Norman, quien explicaba que las masas de las células tenían dos soluciones: ser inmortales o reproducirse. La primera aplicaba cuando el hábitat no era favorable, por lo cual la célula se hacía inmortal, o sea, se hacía autosuficiente, y si el hábitat era favorable, esta se reproducía. De ahí regresamos con Lucy. Ella fue llevada a este lugar con ese sujeto que le dio sus madrazos porque ella no se dejó tocar, y esto provocó que el CPH4 se expandiera dentro del organismo de Lucy, despertando su capacidad cerebral. Un gran cambio. Ahí regresamos con el profesor Norman, donde mencionó que si un humano podría usar el 20% de su capacidad cerebral, este podría tener control en su cuerpo, y si alguien usaba el 40% de su capacidad, este podría controlar personas. Todo esto porque según las neuronas que teníamos eran una gran red de información que no podíamos controlar. Ahí un hombre le preguntó qué pasaría si alguien usaba el 100% de su capacidad cerebral, por lo que el profesor le dijo que no sabía qué pasaría. Volviendo con Lucy vemos que algo había cambiado con ella, ya que logró deshacerse de uno de los hombres que la cuidaba para de esa manera poder escapar. ¿Eso te gustó, amiguito? Lucy después de ahí se fue a vapear, donde vemos cómo se sacó una bala del brazo como si nada, y después de ahí ella se fue a este hospital donde obligó a los doctores que le sacaran el CPH4. Mientras ella hablaba con su madre, y ahí vemos cómo la capacidad cerebral de Lucy iba en aumento, ya que ella recordaba toda su infancia. A ella ahí le sacaron el CPH4 y el doctor le explicó que el CPH4 lo producían las mujeres embarazadas desde la 6ª semana de embarazo, esta para darle energía a los huesos del feto. Pero lo malo de esto es que lo que había absorbido el cuerpo de Lucy era demasiado, a comparación de lo que producía una mujer para su embarazo, así que en pocas palabras a ella le quedaba poco tiempo de vida. Ahí Lucy fue con el señor Young, donde se deshizo de sus hombres para después ir por él de una manera nada común. Ella ahí le preguntó a Young dónde estaban los otros hombres que llevaron el CPH4, pero Young no le dijo nada. Pero no se preocupen, ya que Lucy leyó la mente de Young, donde vio la ubicación de los demás. Después de ahí Lucy fue a la casa de su amiga Caroline para pedirle su computadora, donde vemos que buscó sobre la teoría de los cerebros de Norman, y segundos después ella se comunicó con el profesor para decirle que había leído toda su teoría. Al inicio Norman no le creía, pero al ver que la capacidad cerebral de Lucy estaba arriba del promedio le creyó.
Ella ahí le dijo que su capacidad estaba en un 28%, pero que este iba en aumento y que su teoría tenía mucha razón en varias cosas. Qué buena onda. Ahí Norman le dijo a Lucy que compartiera todo el conocimiento que estaba adquiriendo, así que ella al final le dijo a Norman que lo veía en 12 horas. Esta Lucy se dirigía a París para reunirse con el profesor, pero antes ella le marcó a este agente llamado Pierre del Río para avisarle sobre los otros tipos que traficaban el CPH4. Ella ahí le dijo todo sobre la droga del Río porque ella necesitaba dicha, y para este punto la capacidad cerebral de Lucy era del 30%, y minutos más tarde vemos como en efecto atraparon a los hombres que llevaban las drogas gracias a Lucy. A eso se le llama estrategia. Mientras tanto Lucy, ella iba bien feliz en el avión, pero ahí su capacidad cerebral aumentó al 40%, pero esto no era nada bueno, ya que su cuerpo empezó a cambiar de una manera muy drástica. Todo esto gracias a que el hábitat no era muy bueno para sus células, pero no se preocupen, ya que Lucy se comió el resto del CPH4 para que volviera a la normalidad. Bien pensado, Woody. Bueno, no volvió tanto a la normalidad, ya que después fue llevado al hospital donde ahora su capacidad cerebral era del 50%. Ahí Lucy despertó como si nada, pero había un pequeño problema, ya que Del Río y sus hombres estaban en el lugar. Ahí está Lucy con sus poderes hizo que se desmayaran todos a excepción del Río, ya que necesitaba las otras bolsas del CPH4. Pero había un pequeño problema, ya que los hombres del señor Yang de igual manera iban por el CPH4. El CPH4 estaba en los estómagos de estos hombres en el hospital, pero no se preocupen, ya que ahí Lucy, toda empoderada, decidió ir al hospital, donde demostrando sus dotes cerebrales impidió que se llevaran la droga a los hombres de Yang. Este Del Río no sabía qué hacía con Lucy, ya que ella tenía todo bajo control, pero ahí Lucy le dijo que lo necesitaba para echar unos caldos. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Minutos después, Lucy se reunió con Norman en la universidad, donde Norman la estaba esperando junto a sus colegas para estudiarla. Pero había un pequeño problema, ya que Yang y sus hombres igual estaban ahí por ella. Este Del Río cubriría a Lucy mientras que ella compartía la información que tenía con Norman y sus colegas, y lo más rescatable de esto era que el tiempo era la única medida de tiempo que existía, ya que este podía comprobar la existencia de la materia y en pocas palabras sin el tiempo nadie existía. Esta Lucy tenía pensado inyectarse todo el CPH4 para que su capacidad cerebral llegara al 100 y así compartir toda esta información. Al final vemos que Lucy sí fue inyectada por el CPH4, provocando que su cuerpo se transformara en esta clase de materia oscura, haciendo una computadora para almacenar toda la información. Y mientras todo esto pasaba, los guamazos entre la gente de Yang y Del Río estaban afuera del cuarto. Para este punto la capacidad de Lucy ya estaba en aumento, provocando que ella pudiese viajar de una época a otra sin problemas, hasta llegar hace 1000 millones de años donde tuvo contacto con este primate, y de paso regresando al origen del universo. Pero ¿qué creen? Ahí el señor Yang estaba a punto de matar a Lucy, pero en eso Lucy llegó al 100% de su capacidad cerebral, haciéndola desaparecer. Al final el señor Yang fue asesinado por Del Río, y segundos después de la computadora que hizo Lucy, un USB salió donde estaba toda la información. Dicha información fue recibida por el profesor Norman. Por su parte, Del Río le llegó un mensaje de Lucy diciéndole que estaba en todas partes, y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Y eso es todo de mi parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!